Proverbios capítulo 8, verso 34. Vayan allí, por favor. Ya les expliqué que el verso 33 fue sencillamente una añadidura del texto masorético. El texto masorético es el texto sobre el que están basadas prácticamente todas las Biblias en su idioma vernáculo, es decir, en el francés, en el inglés, en el castellano y en el portugués. El texto masorético es la base textual del Antiguo Pacto para todas las versiones en francés, en inglés, en español y en portugués. El texto masorético tiene muchas añadiduras y muchas otras cosas como por ejemplo las enmiendas de los Soferim, y esas son cuestiones que han añadido o han quitado en el texto masorético. Y el texto masorético es un texto que va desde el año 500 hasta el año 1000 después de Cristo. Pero en los originales, digamos, no hay ningún original hoy en día, ni del Antiguo Pacto ni del Nuevo Pacto. Pero aquellos manuscritos más fidedignos son los que, gracias a Dios, ha podido rescatar, por lo menos en el Antiguo Pacto o Viejo Pacto, en un 20% la Biblia textual, que es la que estamos usando nosotros como base, como Biblia de cabecera, como base textual. El verso 33 es una añadidura del texto masorético, cosa que, por ejemplo, en la Septuaginta, la versión de los 70, la versión griega del Antiguo Pacto de los 70, no está. Por eso pasamos del 32 al 34 directamente. Van a ver allí unos corchetes y una explicación. ¿Lo tienen? Sí. Vemos entonces verso 34. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha. Esto lo está diciendo la sabiduría. Recuerden que les dije que la sabiduría es una persona, y esa persona es Cristo. Nosotros lo vemos después de la cruz. Antes de la cruz, Salomón lo veía como la sabiduría de Dios, pero nunca pudo ver a Cristo. Él nunca pudo ver a Jesús, o al Logos, mejor dicho. Nunca pudo ver al Logos de Dios en persona. Así que él está escribiendo como si fuera la sabiduría la que habla, pero la sabiduría para nosotros, que hoy lo podemos ver, es Cristo. ¿Bien? Eso en primer lugar. Dice entonces, cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. Pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen, dice la sabiduría, todos los que me aborrecen aman la muerte. Quiero llegar hasta ahí porque vamos a quitar luego ese subtítulo que hay allí y ese capítulo. Allí dice capítulo 9. Lo vamos a quitar del medio porque en realidad en los originales no había ni capítulos ni versículos, era todo corrido. Así que luego con los años, allí entre cerca del año 1000 más o menos, se le colocó versículos y capítulos. Pero en realidad las escrituras nunca tuvieron ni capítulo ni versículo. Y estas divisiones que se hacen muchas veces son buenas para encontrar los versículos, son buenas para encontrar el capítulo, pero nos hacen tropezar muchas veces en lo que nos está diciendo de corrido. Uno viene leyendo de corrido y de pronto se encuentra con un título, choca con el título y salta al otro capítulo. Y eso muchas veces nos hace perder de vista lo que viene diciendo línea por línea el texto. ¿Amén? Así que cuando estén leyendo pueden leer en capítulos, pero muchas veces el leer de corrido les va a ayudar a entender mejor. ¿Bien? ¿Amén? Estoy enseñando, así que paren las antenas. Miren ustedes. El verso 34 dice, cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Esto, si ustedes lo quieren ver
lo quieren ver culturalmente como lo vemos nosotros, no le va a dar mucho sentido, no va a tener mucho sentido. Pero nosotros tenemos que verlo en la cultura de Medio Oriente, donde esto se escribió. ¿Por qué? Porque el umbral de las entradas o las puertas tienen mucho que ver con autoridad, con juicio, con decisiones. En la cultura de Oriente Medio, donde fue escrito todo el Viejo Pacto, ¿por qué digo Viejo Pacto y no digo Antiguo Pacto? Porque en realidad es Viejo Pacto. Porque el libro de Hebreos dice que lo viejo tiende a desaparecer. Tendemos a desaparecer los viejos. O sea. Todo lo viejo tiende a desaparecer. Lo antiguo va tomando cada vez más valor, ¿cierto? Aquello que tiene ya más de 100 años, por ejemplo, toma mayor valor. Pero lo viejo, lo que se va envejeciendo, va perdiendo valor. Bueno, lo viejo va pasando. Entonces, dice el libro de Hebreos que el viejo pacto, o la parte antigua, no, la parte vieja de la Biblia, va pasando, ¿sí? Esto va pasando. Es decir, en la cruz, Cristo Cristo cumplió en la cruz todo el viejo pacto, ¿sí? Entonces no es que quedó caduco, sino que va pasando, ¿sí? Porque nosotros, la iglesia, ahora estamos regidas por el nuevo pacto que es el cumplimiento del viejo pacto. ¿Bien? No sé si me van casando. En la cultura de Oriente Medio, donde fue escrito todo el viejo pacto, las puertas o portones tienen un significado un tanto diferente al nuestro. Fíjense ustedes qué significado tienen para ustedes las puertas o los portones, en su casa, en cualquier parte, en la ciudad, en donde sea. Bueno, en la cultura de Oriente Medio tiene un valor mucho más profundo, digamos, cuando se habla en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, las puertas de la ciudad tienen un significado judicial. Vean un poquito más adelante, Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, ve que yo les nombro el capítulo y es más fácil encontrarlo. Sería muy difícil encontrarlo sin capítulos ni versículos. Pero cuando ustedes hagan una lectura, háganla de corrido. 22, miren, Proverbios capítulo 22, versos 22 y 23. Dice, no explotes al pobre porque es pobre, ni atropelles al desgraciado en la puerta, porque Yahvé defenderá su causa. ¿Ven que hay una cuestión judicial allí? ¿Sí? Porque Yahvé defenderá su causa y quitará la vida a los que la quitan a otro. ¿Por qué? Porque en las puertas se reunían por lo general las personas más prominentes, los ancianos, en las puertas para tomar decisiones sobre la ciudad, o por ejemplo los jueces se sentaban en las puertas para el juicio. Ustedes pueden ver un caso de esto en el libro de Ruth. Entonces dice, cuidado, dice, no explotes al pobre porque es pobre, ni atropelles al desgraciado en la puerta. Es decir, no trates de quitarle, o no trates de que porque tenés autoridad sobre los demás, atropellar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Atropellar, ¿sí?, a los más pobres. ¿Bien? O quitarle porque simplemente tenés más autoridad o tenés más poder o estás sentado en el banquillo de los poderosos. Porque Yahvé defenderá su causa. Amén. Yahvé defenderá su causa y quitará la vida a los que la quitan a otro. Tendría mucho para decir, pero no me voy a abstener. La puerta abierta deja pasar, entrar o salir, permite la libre circulación, expresa la acogida o recibimiento. Miren ustedes Job capítulo 31,
verso 32. ¿Por qué les estoy haciendo esta breve introducción? Porque es la forma en que van a poder entender por qué la sabiduría habla de puertas, de sus portones. Job 31, 21. 31, 32, perdón. 31, 32. 885 la página. Leo. Esto es otra cosa que en Medio Oriente, lo cual acá es bastante difícil que suceda, pero en Medio Oriente era muy importante el recibimiento o la acogida o el hospedaje de la gente. Por eso dice el libro de Proverbios que algunos sin saberlos hospedaron ángeles. ¿Sí? Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No le puedo contar, se me va el tiempo, pero tendría que contarles un caso de un matrimonio que hospedó a una persona que estaba afuera golpeando la puerta, llovía, había mucha tormenta, lo hospedaron y al momento de la cena o después de la cena, desapareció. Era un ángel. No lo iba a contar, pero un poquito. Lo conté. Amén. No puedo con mi genio. 32. A ver. El forastero, dice Job, el forastero, no pasaba la noche en la calle, yo abría mis puertas al viajero. Por alguna razón, claro, hoy como está la situación, es decir, es medio difícil hospedar a alguien. Pero les puedo, tengo a mi familia y tengo algunos hermanos de las veces que hemos hospedado gente en este lugar. Hospedado gente que ha venido de cualquier parte con mucha necesidad y nosotros los hemos hospedado. ¿Por qué? Porque en tanto que se puede, de alguna manera tenemos que hacerlo. A veces no abrimos nuestras puertas para hospedar a nadie. A veces porque no podemos, pero otras veces pudiendo no lo hacemos. Pero miren lo que dice Job, lo que hacía él. El forastero no pasaba la noche en la calle. Yo abría mis puertas al viajero. También se llevaban adelante los juicios. Job 31, 21, ahí nomás. Si alcé mi mano, recuerden ustedes, primero, que Job era un hombre prominente en su ciudad, en su lugar. Era un hombre conocido, un anciano, un hombre muy sabio, que se sentaba con los ancianos, con los poderosos en las puertas, también para juzgar. Entonces dice el 21, si alcé mi mano contra el inocente, porque veía mi apoyo en la puerta. Es decir, él nunca se atrevió a levantar la mano contra un inocente por el solo hecho de que los demás lo respaldaran a él. ¿Entienden? Porque muchas veces se puede hacer un círculo, se hace un círculo de poderosos y se confabulan los poderosos para arrebatarle a los más débiles. Y dice Job 31, 21, si alcé mi mano contra el inocente porque veía mi apoyo en la puerta. Es decir, ¿quién me apoyaba? Porque veía que me apoyaban si alguna vez alcé mi mano contra el inocente. ¿Bien? Proverbios 31, 23, por favor. Este lo leemos junto con el de Job porque es muy parecido. 31. Proverbios 31, 23. Está hablando todo el capítulo 31 precisamente de la mujer virtuosa, de aquella mujer sabia, de aquella mujer virtuosa, de aquella mujer en la que su marido puede encontrar respaldo, apoyo.
31:21. 31:23, perdón. Dice, su marido es respetado, viene hablando de la mujer virtuosa, pero esta mujer virtuosa respeta tanto a su marido, apoya tanto a su marido, lo anima, ¿sí? Lo sostiene, de tal manera que dice, su marido es respetado en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Reconocen a ese hombre por su mujer. Ese hombre está tranquilo, sentado con los ancianos en la puerta, haciendo todo su trabajo, toda su tarea, toda su carga, porque sabe que en la casa hay una mujer virtuosa que lo está respaldando. ¿Ve? Entonces él podía tomar, tenía la mente clara, podía tomar juicios o tomar parte en algunas cuestiones muy difíciles, porque tenía la mente clara. Entonces se dedicaba a lo que tenía que dedicarse mientras su esposa lo respaldaba desde su casa. Por eso viene hablando principalmente de la mujer virtuosa, no del marido. Pero por causa de la mujer virtuosa, el marido era respetado en la puerta. ¿Ve? Cuando el marido tenía que tomar decisiones muy difíciles, muy profundas, o quizás dolorosas, o quién sabe qué tipo de decisiones, sabía que tenía una esposa que lo respaldaba. ¿Amén? Era también un lugar de encuentro para los hombres respetables de la ciudad. Job 29:7. Tengan en cuenta siempre los versículos que les voy dando, porque un día los van a necesitar. Por eso es que me dedico a enseñar, porque si ustedes aprenden bien, un día van a poder tomar decisiones sabias, decisiones sabias. Job 29:7 dice, esto está diciéndolo Job, cuando salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento. Cuando él salía, no sé si a ustedes alguna vez vieron alguna película donde está la puerta de la ciudad, está la muralla de la ciudad, una puerta, pero justo de frente a la puerta hay una gran plaza, donde están los vendedores, donde se hacen las gestiones, donde se hacen las ventas, las compras, todo eso se hace en esa gran plaza que estaba justo de frente a la puerta principal. Por ejemplo, ustedes van a leer de la ciudad de Jerusalén, que por ejemplo estaba la puerta de las ovejas, donde se gestionaba todo lo que tenía que ver con las ovejas, entraban y salían las ovejas. La puerta de los caballos, donde entraban y salían los caballos, se vendían, se compraban, todo tenía que ver con los caballos, así. Cada puerta tenía su significado, ¿sí? Y estaba la puerta dorada, que era la que estaba de frente al templo, por la que Jesús entró. Bien, esa puerta principal es por la que Jesús entró. Una vez que Jesús entró, esa puerta se cerró hasta el día de hoy y nunca más se pudo abrir. Hasta el día en que Jesús vuelva a entrar por ese lugar. Todo más. Miren, fíjense ustedes lo que dice, ¿no? Les dije 7. Cuando salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento. ¿Su asiento con qué? Con los ancianos. ¿Ven ustedes? Leemos el verso 8. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Si sería prominente Job, ¿no? Ese mismo que estaba lleno de sarna, que perdió todos los hijos, que perdió todos los bienes, ese hombre era prominente en la ciudad. Bien. Era un lugar de negocios, maniobras políticas, seguridad, juicios. Como vemos, las puertas o portones tienen muchos significados y aquel que guarda sus caminos, vuelvan entonces a Proverbios 8, para poder contextualizar lo que estoy hablando.
Como vemos, las puertas o portones tienen muchos significados y aquel que guarda sus caminos, que aprende a escuchar, que vigila en sus portones y que espera en los umbrales de la sabiduría, tiene seguridad. Escuche. Tiene seguridad. Tiene buen juicio. Es respetable entre las personas de la ciudad. Tiene sentido común. Tiene equilibrio. Tiene libre circulación. Puede entrar y salir con libertad sin tener que esconderse o encerrarse. Esa es la persona que, desde el verso 34, cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, es decir, que escucha la sabiduría. Vigilando en mis portones cada día, parado en los portones, vigilando en los portones de la sabiduría. Porque la sabiduría en el verso 9, en el capítulo 9, nos va a invitar a entrar a su casa. Pero ahora nos está diciendo, esperen, cada vez que yo voy a hablar, estén atentos. Vigilen en mis portones cada día, aguardando en la entrada en el umbral de mis entradas. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. Pero el que peca contra mí, dice la sabiduría, defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría sigue llamando a tomar decisiones firmes. Porque un día las puertas se van a cerrar, las puertas de la sabiduría se van a cerrar. Entonces la sabiduría está apresurada llamándonos a que tomamos decisiones firmes. La sabiduría sigue clamando en alta voz, porque el tiempo se acaba, como en los versos 1 al 3. Miren, ahí en el capítulo 8, verso 1 al 3. ¿No clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas junto al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella. Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, allí donde se hacía la proclama, ¿sí? Así dice el rey, o se hacía la proclama, sonaba la trompeta y se proclamaba lo que el rey o el edicto del rey. ¿Sí? Así está la sabiduría en la puerta, haciendo una proclama, levantando fuertemente su voz para que la gente lo escuche, allí donde entran y salen y donde se tienen que tomar decisiones, la gente escuche. Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas grita. A vosotros, oh hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Ya expliqué, ¿no? Los hijos de Adán, toda la humanidad. Y en el capítulo 1, versos 20 y 21, nos está diciendo, nos está aclarando que el tiempo se acaba. La sabiduría clama en las calles, clama por las calles y en las plazas hace oír su voz. Grita en el bullicio de la ciudad y en las entradas de las puertas pregona sus razones. Oh simple, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros, insolentes, ¿os complaceréis en la insolencia? Y vosotros, insensatos, aborreceréis el saber. Volveos ante mi reprensión, y os manifestaré mi espíritu, y os haré conocer mis palabras. He llamado y os rehusasteis. Extendí mi mano y no habéis hecho caso. Desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Y de allí viene toda una serie de advertencias. En los versos 35 y 36 del capítulo 8. Dice, esto en los versos 35 y 36 es la sabiduría muestra los resultantes. Por contraste muestra los resultantes. Muestra el contraste entre los que son sabios y responden a su voz y los que son necios. 35 y 36 dice, porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. ¿El contraste cuál es? El verso 36.
Pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El sabio en contraste con el necio. La vida abundante en contraste con la muerte. Hallar la vida en contraste con hallar la muerte. Alcanzar el favor de Dios con defraudar su propia alma. Eso es lo que está mostrando la sabiduría. Está mostrando el contraste entre un sabio y un necio. Hallar la sabiduría es hallar la vida. Aborrecerla es amar la muerte. Quien ama a Cristo ama la vida. Por tanto, ama la sabiduría que Dios quiere dar a sus hijos. Leemos con esto para pasar luego a la otra parte. Juan 12, 47, 50. Juan 12, 47 al 50. Dice en el página 1074. Les muestro esto para que vean la similitud que hay entre lo que dijo la sabiduría y lo que dice el Señor Jesús. Dice 47 al 50. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? 12, 47 al 50. Dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda. Anoche precisamente, mientras estudiábamos las Escrituras, leímos este pasaje también. ¿Lo tiene? 47 al 50. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice el Señor. Yo no lo juzgo. Porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé. Ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, el que me ha dado mandamiento de lo que diga y lo que hable. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo. ¿Ven ustedes qué maravilla? De pronto, la sabiduría nos invita a través de sus criadas a pasar de los umbrales de sus portones a la intimidad de su casa. Miren qué maravilla. No sé si alguna vez se les ocurrió que que podemos nosotros estar a las puertas y otras veces podemos estar en intimidad. ¿Sí? Cuando vos no sos conocido, llegás a una casa y no sos conocido, te atienden en la puerta. Pero cuando sos íntimo, te invitan a entrar. Y podés compartir muchas cosas en la intimidad. Dice, a partir del capítulo 9, verso 1. Pero yo les dije, saquen eso y ahora vamos a ver la sabiduría de los umbrales, de sus umbrales. Ahora está edificando una casa y ella nos está invitando ahora a venir a su casa, a entrar a su casa. Y entrar a su casa es descubrir las maravillas de las cosas que ella hizo con sus propias manos. Miren ustedes, de pronto la sabiduría nos invita a través de sus criadas a pasar de los umbrales de sus portones a la intimidad de su casa. Nos encontramos con uno de los pasajes más enigmáticos del libro de Proverbios. Si ustedes, los que vienen siguiendo conmigo Proverbios, sabrán ustedes que hemos leído una parte donde dice que Proverbios sirve para descifrar los enigmas de los sabios. Miren capítulo 1, verso 6. Dice el proverbio de Salomón ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. Dice el verso 6, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, cuando nosotros entramos en el capítulo 9, estamos entrando en uno de los pasajes de proverbios más enigmáticos. ¿Por qué enigmáticos? Miren ustedes. ¿Qué dice Proverbios 9, 1 y 2? O 9, 1 leemos. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es un enigma. Cuando uno va a internet y comienza a ver todos los comentarios que hay, es un enigma porque todos tienen diferentes formas de ver las 7 columnas. Yo no me voy a poner a descifrar cada una de las columnas porque no encuentro que no es esa la cuestión. Ustedes van a encontrar muy lindos comentarios sobre las 7 columnas de la sabiduría o las 7 columnas que labró la sabiduría. Hay otros que se descolgaron mal, se fueron al pasto. Terrible. Pero hay muy lindos comentarios. Pero vamos a ver qué dice. Nos encontramos con uno de los pasajes más enigmáticos del libro de Proverbios y trataremos de descifrarlo. Debo reconocer que no es fácil entender lo que Salomón escribió en estos pasajes. Si leemos estos pasajes de corrido, sin separar el capítulo 8 del 9 y sin subtítulo, podremos apreciar mejor la invitación que hace la sabiduría a disfrutar del banquete que ella preparó con sus propias manos en su casa. Veamos los enigmáticos versículos 1 y 2 del capítulo 9. Síganme con la vista. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, degolló sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Eso es un enigma. ¿Cuál es el enigma? El enigma son las 7 columnas. El enigma es la casa. ¿Qué significa todo esto? Dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Cuál es la casa que la sabiduría edificó? No podemos dejar de ver a la sabiduría en la persona del Señor Jesús o en el Logos de Dios. Y la casa que Él edificó, ¿saben cuál es? Su misma presencia. Su misma presencia. ¿Dónde podría el hombre tener mayor comunión e intimidad? ¿Dónde podríamos disfrutar de su mesa rodeados de su gloria, sino en su misma presencia? Tenemos que volver a Proverbios 1:7 para entender que el temor de Dios es estar en su casa, es estar en casa. No estoy hablando de 4 paredes, es estar en su presencia, en su misma presencia. ¿Para qué? Para disfrutar de la sabiduría. ¿Alguien quiere disfrutar? ¿Saben qué? ¿Alguien quiere disfrutar de la sabiduría de Dios? De la única forma que uno puede disfrutar de la sabiduría de Dios es estando en su presencia. ¿Se acuerdan una historia? A ver si ustedes se acuerdan una historia de 2 mujeres. Nadie dice nada. Marta y María. Como la historia de Marta y María en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. María disfrutaba de la intimidad con la sabiduría de Dios hecha carne. Vamos a leer esta historia que es apasionante, es maravillosa, pero la volvemos a leer. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. ¿Lo tienen? 10. Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Página 1179.
Jesús entra a la casa de dos mujeres, que probablemente eran las hermanas de Lázaro. ¿Sí? Pero de tanto caminar el Señor se sienta y viene María y se sienta a los pies de ella, de él. Viene María y se sienta a los pies. Pero Marta sigue con todas sus cosas. Miren. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y una mujer de nombre Marta lo hospedó. Probablemente, ¿por qué aparece Marta primero? Porque es muy probable que sea la hermana mayor. ¿Sí? Y ella tenía una hermana llamada María, la cual nos dice que podía ser la hermana menor. La cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta, muy atareada, con mucho que hacer, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo: María, anda a ayudar a Marta. ¿Dijo eso? Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas. Yo pregunto, cuando estamos haciendo y atareados en muchas cosas, ¿no estamos afanados y molestos? ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Dejar un poquito las cosas de lado, ir y sentarse a los pies del Maestro, escuchar su palabra, postrarse de rodillas y ponerse en su presencia. ¿Y eso le será quitado? No. Miren, afanada y molesta estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Hermanos, esto es clave. Esta frase es clave para nuestra vida diaria. Estoy enloquecido con tantas cosas para hacer. Estoy loca con todas las cosas que tengo para hacer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Y por qué estás enloquecido? Dice, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Es tan buena parte que aparece Marta en los evangelios, sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra. Permítanme decirles, estaba la sabiduría hecha carne allí, sentada en la casa de Marta y María. ¿Era para desperdiciar ese momento? La sabiduría hecha carne. ¿Saben que hay gente que aunque Jesús se le sentara al lado, ni siquiera le prestaría atención? ¿Saben ustedes cuánta gente Jesús podría pasar por al lado y ni siquiera se dio cuenta? De hecho, Jesús vendría, los llamaría, venía a escucharme un ratito, que yo después de acá, que yo a esta casa no vengo más después. ¿Saben cuánta gente diría, no, Señor, estoy muy ocupado? Estoy haciendo tantas cosas. Tengo tanto para hacer que me voy a sentar ¿Qué me voy a sentar a leer la Biblia un rato? No, tengo tanto para hacer. Y loco. ¿Qué me voy a poner de rodillas a orar? ¿Para qué? No, es mucho tiempo. Y Jesús dice, vení, que esa parte nunca te será quitada. Porque esa es la parte que cuando estés delante mío, yo voy a recompensar. ¿Mm? De tal manera fue recompensada María, que Jesús dice, escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes qué significa eso? Que en el tribunal de recompensa lo único que le va a parecer de María, que vos te estuviste, sos la única que se sentó en tu casa, fue la única que se sentó a mis pies a escuchar mi palabra. Eso habla de la sabiduría. Y la sabiduría está diciendo, miren ustedes, la sabiduría está imitando, porque ella ha hecho una casa, ha labrado sus 7 columnas con sus propias manos. Y va a ser una invitación. Como en el caso de Marta y María, María disfrutaba de la intimidad con la sabiduría de Dios hecha carne. Allí estaba la sabiduría de Dios hecha carne, en la casa de Marta y de María. Como hoy
está en tu casa. La sabiduría de Dios está en tu casa. Si vos has nacido de nuevo y Cristo está en tu corazón, la sabiduría de Dios está en tu casa. No pierdas de vista eso. Jamás. Porque eso jamás te será quitado. Ni el diablo podrá arrebatarte eso. Jamás. Jamás. Vuelvan a Proverbios, por favor. ¿Cómo entendió, hermanos? ¿Cómo entendió María que ese era el momento? ¿Cómo entendió el momento? ¿Saben qué significa eso? Discernimiento. Ella entendió que otro momento como ese no lo tendría más, porque Jesús ya iba a la cruz. No lo tendría más. Jesús murió y resucitó y María estaba entre los discípulos. Y María entendió de primera mano que ella no desaprovechó aquel momento. Imagínense después Marta, ante la reprensión del Señor. ¿Qué hizo? No dice qué hizo Marta. Si vino y se sentó o siguió haciendo sus cosas. No dice nada de Marta. Pero Marta era la hermana mayor, la que cargaba con todas las cosas, y sin embargo Jesús no reprendió a María, reprendió a Marta. ¿Por qué? Porque era la oportunidad. Dios presenta oportunidad y cuando la sabiduría presenta la oportunidad, más vale que la aprovechemos. ¿Saben por qué la iglesia está como está hoy? ¿Saben por qué hay tanta confusión? Porque la sabiduría está llamando, pero la sabiduría llama y muchos están perdiendo la oportunidad. Se están yendo por cualquier lado, por cualquier evangelio, menos por aquel evangelio que Dios nos ha dejado para que escuchemos y prediquemos. Dice, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas labradas con sus propias manos. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cómo las labró? Con sus propias manos. Trabajó para hacer una casa en la cual nosotros pudiéramos tener intimidad con ella. Si la casa de la sabiduría es la misma presencia de Dios, entonces 7 columnas expresan un número perfecto y completo, como es precisamente el número 7. ¿Ven? Mire, quiero hacer simplemente una introducción porque luego vamos a tocar por qué son 7. ¿Por qué son 7 y no son 6 u 8? Después vamos a tocar eso. Fíjense, ahora simplemente voy a hacer la introducción. ¿Por qué son 7 y no 6 u 8? Primero tenemos que entender que cada número en la Biblia expresa o simboliza algo. A eso se le llama numeración bíblica. Esto no es cábala ni misticismo, sino simple numeración que expresa una verdad matemática en las Escrituras. Y no hay que confundir con numerología, lo cual tampoco es malo el estudio de los números, pero en el sentido del ocultismo sí es malo. La numerología es mala, porque estudian los números precisamente como algo cabalístico, como algo que hay algo místico detrás de cada número. Pero acá no hay misticismo, acá hay matemática, pura matemática. Y hay una expresión, dice. Entonces, no confundir con numerología, que es el estudio de los números en el ocultismo. Cada palabra, cada letra, cada nombre o persona o lugar, cada número en la Biblia tiene en su idioma original, es decir, en hebreo, arameo y griego, no en castellano. Estas son traducciones al castellano, pero la Biblia nunca fue escrita, o Dios nunca mandó a sus hombres o a sus canales a escribir en castellano. Él mandó a escribir en hebreo y arameo el antiguo pacto o viejo pacto, y en griego el nuevo pacto. Entonces, en esos idiomas tienen un significado preciso y milimétrico, puesto allí por su autor divino. Vamos a explicar el número 6 y vamos a explicar el número 8. Se van a dar cuenta por qué son 7 y no 6 u 8. Llegamos hasta aquí. ¿Amén? Oramos. No se pierdan el próximo episodio. Está apasionante. Y vamos a orar.
hermanos, la verdad que nosotros, con mi familia, con mi esposa principalmente, venimos orando mucho para que los hermanos de todo el mundo, pero los hermanos tomen decisiones correctas, escuchen a las personas correctas, no se metan en cualquier lugar, como decía mi hermano el domingo pasado. ¿Quién los guía a ciertas cosas? ¿Quién los guía a hacer ciertas cosas que se van fuera de la palabra de Dios? ¿Quién los guía? Bueno, que nosotros oremos para que el Señor a nosotros nos guíe el Espíritu de Dios. Amén.